Muy buenas tardes, mis hermanos. ¿Cómo están? Dios me los bendiga. Bienvenidos nuevamente un día por acá. Y el día de hoy vamos a tener a un invitado especial, nada más y nada menos que al súper famoso, reconocido hermano de Medellín, Colombia, la ciudad de la eterna primavera, como dice William, el hermano William Toro. Hermano, ¿cómo vas? Un gusto tenerte por acá. Rigo, mi hermano, muchísimas gracias, hombre, por la invitación. Para mí es un gustazo estar de nuevo por aquí en tu canal. Siempre que hacemos algún programita aquí en tu canal, siempre son programas de mucha edificación, de mucha bendición para los hermanos y para nosotros mismos, que siempre obviamente salimos con mucho fruto de aquí. De verdad, hombre, muchísimas gracias por la invitación y en especial, hermanito, para abordar este tema tan hermoso con esta aparición tan bonita de la mamá. Así es, hermano. Mavi, muchas gracias por aceptar la invitación a venir a enseñarnos sobre este tema tan interesante, tan bonito, que incluso pues muchos católicos desconocen, ¿no? Recordándoles, hermanos, que el día de hoy vamos a tener al hermano William Toro que nos va a hablar sobre la aparición de la Virgen de Fátima y él trae siempre muy buenos datos. Hermano William, como se ha hecho, pues, o venimos haciendo, ¿verdad? Por ser este un canal católico, antes de iniciar los programas, pues encomendarnos a Dios, ¿no? Para que Dios nos acompañe y proteja esta transmisión. Hermano, no sé si nos quisieras ayudar con una pequeña oración. Claro que sí, mi hermano. Bueno, vamos a ponernos en este momento en presencia del Señor. Eh, Como si los que están en este momento escribiendo en el chat, podemos dejar un momentico el teclado, el celular, quietecito para que podamos estar con la mente y el corazón dispuestos para entregarle este momento al Señor, a nuestra mamá. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios nuestro, te damos gracias porque nunca abandonas a tu iglesia y en cada época nos envías a tu Madre Santísima para recordarnos el camino del Evangelio. Hoy queremos ponernos bajo la mirada maternal de Nuestra Señora, la Virgen de Fátima, que su inmaculado corazón nos conduzca siempre al corazón de tu Hijo Jesús. Que esta charla sea luz para nuestras mentes, fuerza para nuestra fe y motivo de conversión para nuestros corazones. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre Amén. nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a dar inicio a este interesante programa que tiene que ver, perdón, también con historia de la iglesia, que hoy vamos a hablar a los que se están sintonizando recientemente y no saben sobre la aparición de la Virgen de Fátima en Portugal, hermanos. Y para ello, el hermano William Toro, pues, nos va a hablar de este interesantísimo tema. Hermano William Toro, pues el escenario es todo tuyo. Cualquier comentario, pregunta, ahí te la hago saber. De una, claro que sí, mi hermano. Bueno, un saludo para todos los hermanos que se van conectando en este momento. Dios los bendiga, paz y bien. Qué bueno que estén todos ya viniendo por aquí. Sean todos bienvenidos. Voy a estar aquí pues precisamente como invitado para darles esta charla sobre la aparición de Nuestra Señora de Fátima. Y yo quisiera que antes de que empecemos a hablar específicamente de la aparición de Fátima, dejáramos como en claro varios punticos, ¿cierto? A ver, hoy nos hemos precisamente reunido en este seminario, que es un seminario mariano, para hablar de uno de los acontecimientos más importantes en la historia de la Iglesia en tiempos modernos, ¿cierto? Las apariciones de la Virgen María en Fátima. Y sí, apariciones, porque no fue una sola, fueron varias. Y ya vamos a hablar precisamente de eso. Pero el tema aquí, para que podamos arrancar como debe ser, es que cuando nosotros decimos Fátima, muchos
inmediatamente piensan en el famoso milagro del sol. Y sí, fue un acontecimiento grandioso, pero el mensaje de Fátima es mucho más profundo. Es un llamado urgente de nuestro Señor, de Dios, a través de su madre, a la conversión, a la penitencia y a la oración. Entonces yo quisiera iniciar con una frase clave, y dice así: si bien la fe católica no depende de las revelaciones privadas, Dios se ha servido de ellas para recordarnos con fuerza lo esencial del Evangelio. Entonces, iniciemos precisamente por allí, haciendo una distinción entre lo que es la revelación pública y lo que es la revelación privada, porque yo sé que hay muchos hermanitos que a veces, por ejemplo, pueden estar en un chat en vivo y escuchan hablar, sí, una revelación privada, la revelación pública, y a veces no nos atrevemos a preguntar, bueno, ¿y eso qué es? ¿Con qué se come? ¿Cierto? Y es una distinción muy importante que tenemos que hacer nosotros como católicos para comprender cuando estamos hablando de un tema, de qué es lo que estamos hablando. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la revelación pública? La revelación pública, mis queridos hermanos, es la que terminó con la muerte del último apóstol, es decir, San Juan. Todo lo necesario para nuestra salvación está en la Sagrada Escritura y la tradición, ¿ya? Esa revelación que llamamos pública es la que es vinculante para todos los cristianos. Esa es la revelación pública, la que es vinculante para todos los cristianos, y la encontramos en la Sagrada Escritura, que es la tradición oral, y la tradición escrita, y en la tradición oral, que es lo que llamamos la Santa Tradición con T mayúscula. Ahora bien, entonces, ¿qué es eso de las revelaciones privadas? De las revelaciones privadas, como por ejemplo la aparición de Nuestra Señora de Fátima o Lourdes, o por ejemplo Nuestra Señora de Guadalupe, que ya se habló aquí también en este seminario, no añaden nada nuevo al Evangelio, son revelaciones privadas, ¿ya? Son como unas llamadas de atención de Dios para recordarnos en nuestro tiempo concreto o en algún tiempo concreto lo que ya está en la fe. ¿Listo? Entonces, para que quedemos claros, mis hermanos, un católico no está obligado a creer en Fátima, como si creemos, por ejemplo, en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Pero si la iglesia la aprueba, ojo, el hecho de que la iglesia la apruebe no quiere decir que la convierta en dogma, simplemente que la aprueba, es decir, la considera que en realidad hubo un milagro, un mensaje de Dios allí, pero que no hace parte del depósito de la fe, no hace parte de la revelación pública. ¿Listo? Entonces, si la iglesia la aprueba, lo que sí podemos nosotros como católicos es confiar en que no contradice la fe, ¿ya? Y que es entonces un camino válido de edificación espiritual. ¿Vamos bien hasta ahí, mi hermano Rigo? Perfecto, hermano, pero ya quisiera hacer una pregunta, la estaba anotando, pero bueno, ya que me preguntas, yo pregunto. Dale, mi hermano. Hermano, ahora que acabas de decir que las apariciones, pues, no son dogmas de fe, que el hecho de que la Iglesia Católica lo apruebe no la hace dogma, surge la pregunta, tal vez es obvia, pero es mejor hacerla, ¿no? ¿Es obligatorio para un católico creer en las apariciones marianas como la de Fátima, Lourdes o la de Guadalupe? La de México. Precisamente, mi hermano, un católico no está obligado a creer en ninguna de las apariciones de la Virgen María, no es obligatorio. Y es que eso es algo que muchas veces nuestros hermanitos separados, protestantes, piensan, que de pronto ya tienen casi como que todo claro, y entonces entienden los dogmas, los que son dogmas, y entonces ellos dicen, hombre, pero entonces si yo me hago católico, tengo que creer entonces también en cuántas vírgenes tiene la Iglesia Católica, que de hecho muchas veces, y yo también caí ahí, en creer que cada advocación de la Virgen es una Virgen diferente, en creer en un montón de vírgenes. No, es una sola. Lo que pasa es que si yo, por ejemplo, me encuentro con Rigo y está con el uniforme de su trabajo, y luego entonces estamos acá en una videollamada y tiene la ropa que tiene en este momento, pero luego por allá está de paseo y entonces tiene otra ropa, no son tres Rigos diferentes, son el mismo Rigo con diferente ropa y en diferentes lugares, ¿ya? Entonces, una advocación es eso, es nuestra misma Santísima Virgen, la misma mamá, con diferente ropa y con diferente lugar, ¿ya? Entonces, la Virgen de Fátima es la Virgen de Fátima porque se apareció en Fátima, Portugal, ¿cierto? Entonces, la Virgen de Guadalupe, la Virgen que se apareció en México,
que ya obviamente deben saber, obviamente ya les deben haber explicado el por qué fue que se llamó Guadalupe, lo mismo con Lourdes y lo mismo con cualquier advocación, pero no es obligación. La iglesia lo reconoce como milagro y como válido para nuestra edificación espiritual, ¿ya? ¿Por qué? Porque no contradice el depósito de la fe, ¿ya? Y normalmente, como les decía ahorita, son como llamadas de atención de Dios para recordarnos en algún tiempo concreto lo que ya está en la fe. Entonces no es que, si yo no creo en este mensaje, entonces me estoy perdiendo de algo importante, ¿ya? Lo importante que está diciendo el mensaje ya está explícito en las escrituras y en la tradición. Lo que pasa es que el Señor puede valerse de nuestra mamá, de un ángel, de un medio así, para explicitarnos ese mensaje que ya está, pero en un tiempo concreto, con nuestras palabras, a nuestro modo, en la cultura en la que podamos estar viviendo. Entonces, por eso es que estas apariciones que son aprobadas, ojo, las no aprobadas, ahí es donde hay un grave peligro y problema de muchos católicos, que entonces cualquier aparición ya creen que tiene que ser entonces casi que dogmatizada como revelación pública, y entonces muchas veces le dan más importancia a la revelación privada que al depósito de la fe. Muchas veces se conocen más lo que ha dicho un místico, una aparición o algo, que lo que dice la Biblia, lo que dice la tradición, lo que dice el magisterio. Ese es nuestro depósito de la fe, pero a nosotros una aparición de la Virgen aprobada nos sirve para nuestra edificación espiritual, como vamos a ver en esta charla del día de hoy. ¿Queda bien así la respuesta, mi hermano? Sí, hermano, y quería meterle ahí una cuña también y hacerle otra pregunta rapidísima. Entonces, digamos, en cuanto a las apariciones marianas, ¿la iglesia solamente ha aprobado oficialmente esas tres, Fátima, Lourdes y Guadalupe? No, mi hermano, tenemos un montón. Tenemos en Akita, Japón, casi que en cada país, hermano, bueno, no en cada país, pero sí en muchos países, hermanito, ha habido apariciones ya aprobadas por la iglesia, y cada aparición ha tenido como un mensaje específico que nos hace enfatizar en un aspecto del evangelio muy importante. Entonces no es que cambie o que sean mensajes que no estén o que no podamos saber de ninguna otra manera a través de la iglesia, no, sino que vienes como a recordarnos algo específico del evangelio que al parecer en nuestro modo de vida actual como que se nos está olvidando, como iglesia, como fieles, como cristianos. Entonces como por eso les llamaba como llamados de atención. Entonces como que la mamá viene a decir, hey, vengan, ¿se acuerdan que ya mi hijo les dijo que eso y que esto y que lo otro? Venga, y entonces ustedes ¿qué están haciendo? ¿Qué pasa? Pues que no los vemos entonces funcionando un poquitico. Hay que empezar a dar pasitos de conversión, de oración, de sacrificio, etcétera, ¿cierto? Entonces, a eso es a lo que viene la mamá cuando ha tenido este tipo de apariciones. Es como dirían ustedes los colombianos, pónganse pilas, pónganse pilas. Eso, ponga de los patines, mira. Póngase los patines. Entonces, hermano, digamos, sabiendo, digamos, de antemano que las tradiciones son como recomendaciones piadosas que la iglesia le hace a sus fieles, ¿se puede decir que las apariciones marianas son tradiciones en la iglesia? Son devociones a las que nosotros podemos obviamente sujetarnos o no. O sea, tenemos la libertad de hacerlo. Si es una revelación privada, tenemos total libertad de creer o no creer, o de tener, por ejemplo, una devoción específica. Ya, digamos, a mí, por ejemplo, mi advocación favorita es la de la medalla milagrosa, ¿cierto? Es mi advocación favorita. Pero también me encanta María Auxiliadora, que es precisamente una advocación súper amada por San Juan Bosco, ¿ya? Pero también, por ejemplo, Fátima. Entonces, cada uno de nosotros como que va viendo, según el mensaje de la Virgen, que es algo que como que más nos ha calado nuestra propia vida, nuestra propia espiritualidad, nuestro modo de conducirnos como católicos. Entonces, por eso vamos como teniendo como una devoción especial, más amorosa y más cariñosa, con una advocación específica, siendo la misma Virgen María, la misma mamá. Ok, perfecto, hermano, continuemos. Listo. Entonces, vamos a arrancar aquí con el contexto histórico de la aparición de Nuestra Señora de Fátima, ¿ya? Para que sepamos qué fue lo que pasó, por qué fue que tocó que el Señor mandara a la mamá a hacernos el llamado de atención, ¿cierto? Nos paramos en este momento en 1917, en plena Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Ahí ya nos situamos en un espacio que todos, digamos, podemos tener en común para saber de qué se trata, ¿ya? 1917, plena Primera Guerra Mundial. Europa estaba llevada, con millones de personas fallecidas, pueblos enteros destruidos. El dolor humano era enorme. Y en medio de esa oscuridad, Dios, nuestro Señor, eligió un pequeño pueblito de Portugal para enviar un mensaje de esperanza. Pero además, en el mismo Portugal
la situación era todavía más crítica. O sea, aparte de ya el conflicto bélico que se estaba llevando a cabo, dentro del mismo Portugal había una situación súper crítica. ¿Por qué? Porque estaba instaurado un régimen republicano desde 1910. ¿Ya? O sea, fíjense, estamos hablando de que esto es en 1917, pero nos volvemos hasta 1910. Se instaló un régimen republicano con fuerte influencia masónica y anticlerical. ¿Ya? O sea, fuerte influencia de la masonería y anticristianismo, pero al 100%. Había declarado la guerra a la fe católica. O sea, era un régimen que ya le había declarado la guerra a la fe católica como cosa rara. ¿Por qué será que todo el mundo le tiras a la fe católica? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasó? Que este régimen sacó un decreto en el año 1911 que disolvió todas las órdenes religiosas en Portugal. Se confiscaron sus bienes y se expulsaron a muchos religiosos del país. Se prohibió la enseñanza religiosa en escuelas. Se persiguió públicamente a sacerdotes. El gobierno mismo cerró conventos y hasta prohibió procesiones. ¿Ya? Algunos políticos incluso se burlaban de la fe llamándole superstición medieval. De ahí es donde empieza a llegar esto, porque eso no es una frasecita que apenas estamos viniendo a escuchar, eso es algo que lo hemos escuchado mucho, pero fue desde ahí donde los mismos medios y los políticos se burlaban de la fe llamándole así, superstición medieval. El historiador Ruy Ramos documenta lo siguiente, abro cita, él decía: las prácticas religiosas eran vistas como una amenaza al progreso republicano. Cierro ahí. Entonces muchos periódicos de la época aprovechaban y lo que hacían era ridiculizar la devoción popular, la Santa Misa, el Santo Rosario, las peregrinaciones, ¿ya? O sea, era un ambiente hostil, casi como un eco de lo que San Pablo mismo nos decía en 1 Corintios 1:18. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden. ¿Ya? Y precisamente es ahí, en ese ambiente de persecución y de burla, que la Virgen María se aparece. Ojo, no a los sabios, no a los poderosos, no a los entendidos, sino a los humildes, a tres pastorcitos, a Lucía, a Jacinta y a Francisco. Y ojo que aquí hay un signo muy profundo y muy bonito. Fíjense, mis hermanos, que Dios siempre escoge lo pequeño del mundo para confundir a lo grande. Y esto lo podemos unir con las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Sermón de la Montaña. ¿Qué dice Mateo 5:8? Ahí vamos aprendiendo también Biblia. Fíjense qué cita tan fácil. Mateo 5:8. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Ah, qué belleza, ¿sí o no? Y ojo, atención. Esto no quiere decir que ya estemos diciendo, porque no faltará por ahí, vean, si ve, están diciendo que la Virgen es Dios. No, no estamos diciendo que la Virgen sea Dios, sino que Dios, en su pedagogía divina, ha querido que este tipo de revelaciones privadas ocurran en corazones sencillos, puros, humildes, porque precisamente son ellos los más dispuestos a recibir un mensaje celestial, ¿sí o no? Entonces, por eso, en Fátima no fue ni un rey, ni un científico, ni un político el que recibió el mensaje del cielo, sino tres niños de corazón limpio. ¿Listo? Entonces, ¿cómo fueron esas apariciones en Fátima? Y aquí nos devolvemos un año antes de la aparición de la Virgen María en 1917, resulta que en 1916 se apareció primero a los pastorcitos un ángel. Un ángel. Entonces, a ver, resulta que en los relatos de Sor Lucía, ¿cierto? Que fue una de los pastorcitos, Sor Lucía, ella dice que se le presenta el ángel de la paz o el ángel de Portugal, ¿ya? Y hago esta aclaración porque es que hay algunos autores espirituales que han especulado que podría haber sido San Miguel Arcángel, el protector de la iglesia, o incluso San Gabriel, el mensajero de la encarnación. Pero ojo que la iglesia nunca lo ha definido. Lo que sí sabemos es que era un ángel enviado por Dios con una misión preparatoria. ¿Listo? Entonces, ojo, que algunos dicen, es que era San Miguel, es que era San Gabriel. No, no sabemos. Lo único que dijo, por ejemplo, Sor Lucía, que fue obviamente una de las que lo presenció, es el ángel de la paz o el ángel de Portugal.
punto, pero eso no quiere decir que ese sea su nombre, es un calificativo, ¿listo? Entonces, ¿cuántas veces se les apareció este ángel? En 1916, se les apareció 3 veces, ¿listo? Entonces, fíjense que esa historia está endarzada en un montón de apariciones, o sea, no fue una que todo el mundo, ay, sí, la aparición de Fátima, una. Entonces, en la primavera de 1916, se les apareció junto al pozo de Arneiro, en la casa de Lucía, y les enseñó a orar. Es muy bonito porque desde la primera aparición les enseñó a orar. Y esto es una oración que de hecho hoy en día muchos hermanos utilizan como jaculatoria dentro del mismo Santo Rosario, para los que no se la saben. Y es así: Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Qué belleza, ¿sí o no? Vamos a ver si la ponemos aquí en el chat para que los hermanos la tengan y se la aprendan también. Porque esto es una oración que incluso podemos hacer como jaculatoria todos los días. Y la repetimos entonces: Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Esto fue lo que el ángel les enseñó a los pastorcitos desde la primera aparición. O sea, empezamos con todas, ¿sí o no? Entonces luego, en el verano de 1916, y ya sobre el pozo de los Loca do Cavezzo, les dijo que ofrecieran sacrificios en reparación por los pecados. Y aquí es donde más de uno dice, ¿cómo así que sacrificios? Si eso era de los judíos que mataban corderos y eso. Lo que pasa es que nosotros muchas veces como cristianos escuchamos la palabra sacrificio y no la logramos entender a la luz de lo que ya nos ha enseñado la iglesia, ¿ya? Por ejemplo, un ayuno ofrecido es un excelente sacrificio, pero es que un ayuno que no sea desde la oración y ofrecido simplemente es dieta. Ustedes ven la diferencia. Hay dos personas, uno está haciendo dieta y el otro está haciendo ayuno. Los dos no están comiendo, pero la consecuencia espiritual para los dos es muy diferente. ¿Ya? ¿Por qué? Por la intención que nosotros tenemos en el corazón. Entonces, en el verano de 1916, el ángel les pidió que ofrecieran sacrificios en reparación por los pecados. Listo. Seguimos. Otoño de 1916. En el mismo lugar se apareció entonces con un cáliz y una hostia, de la cual caían gotas de sangre. Y le dio la comunión a los niños y les enseñó la oración de reparación eucarística. O sea, es que es una maravilla, ¿sí o no? Y entonces les dijo: Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los sagrarios del mundo, en reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con el que él mismo es ofendido. Hágame el favor. Eso se lo enseñó un ángel a 3 pastorcitos. Eso no me va a decir que esa teología tan profunda, un pastorcito se la inventó y llegó con eso y dijo, vea, tal cosa, no, hombre. O sea, hay cosas que, por Dios bendito, es muy difícil que podamos decir, eso se lo inventó ese niño. Porque es que, fíjense la teología tan profunda que hay en esta oración y en estas palabras. La repito: Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los agrarios del mundo, en reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con el que él mismo es ofendido. Una belleza, ¿no? Y ojo, el ángel no les anunció explícitamente que vendría la Virgen María, pero los preparó con oración, penitencia y reparación para lo que iba a suceder en 1917. Porque es que mucha gente que dice, es que el ángel les avisó que se les iba a aparecer la Virgen. No, las 3 apariciones del ángel fueron apariciones preparatorias. Los preparó para que fueran orantes, para que hicieran sacrificio, para que hicieran obviamente toda esta preparación puntual y tuvieran el corazón dispuesto para lo que se iba a acontecer con la Virgen María. Y los pastorcitos fueron obedientes, hicieron caso, se aprendieron las oraciones, las jaculatorias, las hacían. Entonces era muy, 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 muy bonito, listo. Y entonces ahí sí ya entramos a la parte de las apariciones de la Virgen María. Y ojo aquí, el ángel se les apareció 3 veces,
¿Cuántas veces cree mi hermano Rigo que se les apareció a la Virgen? 3. A ver. 3. A ver, ¿quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Resulta, mi hermano, que la Virgen se les apareció 6 veces. El doble, el doble. 6 veces. Y siempre era el día 13 de cada mes. Siempre era el día 13 de cada mes. ¿Ya? De mayo a octubre de 1917. Listo. Entonces, 13 de mayo de 1917, primera aparición. Y ojo, antes de empezar acá, ¿ven por qué yo les decía al principio que es muy charro como los católicos siempre les dicen la aparición de Fátima y ¡rum! Todos de una nos vamos al milagro del sol? ¿Ya? Claro, lo impresionante, lo espampanante, lo que todo el mundo empezó a hablar de eso, ¿cierto? ¡Wow! El milagro, se convirtieron en un montón de ateos y tal cosa y todo eso. Venga, un momentico, que las apariciones de la mamá no fueron explícitamente para que se convirtieran ateos, fueron para darnos un mensaje a nosotros, a los católicos, pero claro, como son mensajes que nos interpelan, que nos invitan a la conversión, entonces nos hacemos los de la vista gorda y no, y el milagro del sol, impresionante, y tal. Venga, y lo otro, hay un montón de apariciones hacia atrás con mensajes muy puntuales que me tienen que interpelar es a mi vida espiritual, a mi caminar de fe, y a esos es a los que no les paramos bolas. ¿Ven? Y por eso es que la mamá se sigue apareciendo, porque toca seguir viniendo a jalarnos las orejas. Venga, ¿se acuerda que tal cosa, mijo? Bueno, nos jala las orejas con mucho amor, así es la mamá. Entonces, vamos. Primera aparición, 13 de mayo de 1917. El mensaje de la mamá fue rezar el rosario todos los días para alcanzar la paz y el fin de la guerra. ¿El contexto era cuál? Que estábamos en plena Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Y el primer mensaje fue rezar el rosario todos los días para alcanzar la paz y el fin de la guerra. Y les invitó a que iba a volver el mes siguiente. Como les dije, se apareció cada mes en el día 13. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos decir acá de esta primera aparición? La mamá está pidiendo rezar el rosario todos los días. Y alguno dirá, pero eso no está en el Evangelio. No, pues que las apariciones son para recordarnos lo que dice el Evangelio. Y eso significaría tener, me perdonan, pero una gran ignorancia de lo que es el Santo Rosario. Porque es que el Santo Rosario es precisamente una meditación del Evangelio. El Santo Rosario es para meditar la vida de nuestro Señor Jesucristo. Los misterios del Santo Rosario nosotros atravesamos desde la encarnación de nuestro Señor Jesucristo hasta la resurrección. Entonces el Santo Rosario, la mamá nos lo está pidiendo rezar todos los días para que todos los días tengamos presente cada momento de la vida de su hijo y que podamos meditar en cada uno de esos momentos y a ver qué me está diciendo para mi vida espiritual cada uno de esos momentos. ¿Ven? Entonces, cuando la mamá pide rezar el rosario todos los días, no es como, jaja, récenme a mí que soy la Virgen, no señor. La mamá cuando pide el rosario lo que nos está pidiendo precisamente es, vamos a meditar en la vida de mi hijo. ¿Ven? Entonces, primer mensaje, rezar el rosario todos los días para alcanzar la paz y el fin de la guerra. Segunda aparición, el 13 de junio de 1917. Aquí el mensaje, la mamá volvió a insistir en el rezo del Santo Rosario. O sea, es que cuando se insiste en algo, no es porque, bueno, sí, me dio la voluntad de hacerlo, no, es porque es una necesidad, ¿ya? Y la Virgen dijo que era una necesidad en cuanto a la devoción a su Inmaculado Corazón. Y otros dirán, sí veo otra vez la idolatría ahí, ¿cómo así que la devoción a su Inmaculado Corazón? Yo lo diría de esta manera. Vengan, cuando vamos a la encarnación, ¿de quién recibió la sangre de nuestro Señor Jesucristo? De la Virgen María. Cuando nosotros amamos a la Virgen María, que eso es tener una devoción a su Inmaculado Corazón, es inmaculada porque la mamá es inmaculada, porque obviamente la Virgen María nació sin pecado original, el dogma, la Inmaculada Concepción. Entonces, cuando habla de su Inmaculado Corazón, es amarla a ella, como a la Virgen Inmaculada. Y cuando nosotros amamos a la Virgen María, en ella también estamos amando a nuestro Señor Jesucristo, porque como decía San Luis María Griñón de Montfort, cuando uno dice María, ella dice Jesús. Cuando nosotros decimos María, ella dice Jesús.
¿ya? Entonces, ninguno de nosotros, por más que amemos a la Virgen María, la vamos a amar más de lo que la ama el mismo Jesús. Entonces no tengamos miedo a amar a la Virgen María y a su Inmaculado Corazón. ¿Listo? Bien, vamos. Tercera aparición. Tercera aparición. El 13 de julio de 1917. Es el mensaje más fuerte. Ojo aquí, porque es el mensaje más fuerte. La mamá le mostró a los niños una visión del infierno. La mamá le mostró a los 3 pastorcitos una visión del infierno, pero dio una gran promesa y les dijo, para salvar a las almas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. No se les vaya a olvidar eso, mis hermanos, porque ahorita les voy a hablar muy puntualmente cómo hacer eso. Porque es que, sí, para salvar a las almas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción al Inmaculado Corazón. ¿Y cómo es eso? ¿Hay que rezar una Ave María todos los días? ¿Basta con hacer el Santo Rosario todos los días? ¿O cómo es eso de la devoción al Inmaculado Corazón? Ahorita les voy a decir cómo es eso. Si no se los han dicho, pues hoy les voy a decir. ¿Listo? Muy bien. Entonces, aquí se entregó el llamado secreto de Fátima en 3 partes. ¿Listo? Los 3 secretos de Fátima. Visión del infierno, el anuncio de una nueva guerra si no había conversión y la persecución de la iglesia. Pero ahorita vamos a profundizar un poquito más. Entonces, fue aquí en esta tercera aparición donde se dio el secreto de Fátima, que muchas veces tratan de ver estos secretos como si fuera algo supersticioso, uy, no, un secreto, si ve, la iglesia tiene secretos, no, o sea, son secretos en el sentido de que había que decirlos luego, punto, pero no es que no se fueran a revelar, listo, entonces hay que entender bien las cosas, mis hermanos. Luego vamos a la siguiente aparición, 19 de agosto, que fue una aparición extraordinaria, fíjense que no fue un 13, fecha distinta, pero ¿por qué fue distinta? Porque resulta que el 13 de agosto las autoridades civiles secuestraron a los niños para impedirles ir a Cova de Iría, que era donde estaban siendo las apariciones de la mamá, en Cova de Iría. Entonces los niños no pudieron estar allí presentes. Entonces la aparición no fue un 13 de agosto, sino el 19 de agosto. ¿Listo? ¿Cuál fue el mensaje de esta cuarta aparición? Oración y sacrificio, porque muchas almas se pierden por falta de quien se sacrifique y ore por ellas. Fuertísimo, fuertísimo lo que dijo la mamá. Muchas almas se pierden por falta de quien se sacrifique y ore por ellas. ¿Ya? Hay personas que nunca en la vida van a orar. Hay personas que nunca en la vida van a hacer un sacrificio ofrecido. Por ignorancia invencible, porque nunca nadie les dijo, porque su cultura nunca se los enseñó, pero la mamá nos está diciendo a nosotros, a los que sí entendemos lo que se supone que es la oración y el sacrificio, de que muchas de esas almas se pierden por culpa nuestra, porque no oramos ni nos sacrificamos por esas almas, ¿ya? Entonces la mamá aquí está pidiendo oración y sacrificio, no solo por nuestra propia alma, sino por las almas de aquellas personas que nunca han recibido un mensaje del Evangelio, o que si lo han recibido, quizás lo han recibido a las patadas y no lo han entendido. Quizás hay personas que se los han impuesto a las malas, y a las malas el Evangelio no entra, porque el Evangelio es amor, Dios es amor, y a quien le tratan de imponer la fe, pasa lo contrario, se aleja de ella, ¿ya? Porque la va a ver de forma negativa. Entonces, oración y sacrificio primero. Y si vamos ya a transmitir la fe con amor. ¿Listo? Bien. Seguimos. Quinta aparición. Quinta aparición. 13 de septiembre de 1917. Vuelve la mamá a reiterar el rezo del Santo Rosario todos los días. 3 veces. Durante todas las apariciones pidió el rezo del Santo Rosario todos los días. Levanten la mano. No, ya, levante. Cada uno sabe, cada uno sabe. Todos como, ay, ya venía la pregunta. Y, no. Ya venía, sí, eso pues, sí, yo ya viene a preguntar. Willy, una pregunta. Cada uno sabe, dale. Antes de continuar, porque yo también, cuando tú lo estabas comentando, yo también me acordé de los protestantes que hubieran dicho eso. Y nos pregunta Campero Chile,
eso de la devoción, en este caso a María, ¿es la idolatría que alegan los protestantes? Sí y no. Es que depende del protestante, ¿ya? Porque es que para un protestante decirle, por ejemplo, a la Virgen María, Madre de Dios, para muchos protestantes eso sería idolatría, pero resulta que el luterano le va a decir tranquilamente Madre de Dios y le va a tener cierto cariño. Y ese cariño hace parte de la devoción mariana. Lo que pasa Claro, es que hay una verdadera devoción y una falsa devoción, que ahorita también les voy a explicar un poquito de eso. Pero espera, entonces resulta que en esa verdadera devoción hay un amor sincero que nosotros le vamos a tener a la Virgen María. Hay que aprender a que cuando nosotros hacemos la oración del Ave María, Dios te salve María, llena eres de gracia, eso no es idolatría. Hay gente que cree que entonces que porque rezamos esa oración, entonces le estamos dando a ella el lugar que le corresponde a Dios. Pero claro, resulta que esas mismas palabras fueron las que le dijo el ángel a la Virgen María durante la encarnación. Y esas palabras no las dijo el ángel porque el ángel se las haya inventado. El ángel Gabriel fue porque ¿qué es un ángel? Es un enviado de Dios, un ¿ya? mensajero. Y fue un mensajero que fue a llevarle un mensaje y le dijo, salve, llena de gracia. Salve era un saludo para los reyes. Entonces, obviamente, por eso es que el Evangelio nos dice que la Virgen María se asustó con ese saludo. No porque hubiera un ángel ahí, no, un ángel más, un ángel menos, una persona que está en oración y que está acostumbrada a leer la Biblia y que sabe que el Señor se aparece, pues no se asusta de que se le apareciera un ángel. La Virgen María se asustó, fue el saludo, porque el ángel le dijo, salve, llena de gracia. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo así ¿Por qué me está dando un saludo de realeza a mí? Llena de gracia, ¿cómo así que es llena de gracia? Y es lo que nosotros le decimos, lo mismo que Dios le mandó a decir con el ángel. Le estamos diciendo, Ave María, llena de gracia, ¿ya? Entonces, nosotros cuando oramos con la Virgen María, no es solo a la Virgen María, nosotros Claro. oramos con la intercesión de la Virgen María. Entonces, sí, muchas veces cuando nosotros hablamos de la devoción a la Virgen María, los hermanitos lo pueden malinterpretar como idolatría, pero ahí es donde ellos caen en una contradicción, porque es que idolatría significa ídolo, ídolo es un dios falso. Entonces, para que la Virgen María, nuestra devoción, sea idolatría, nosotros tendríamos que creer que la Virgen María es un dios. Y los Claro, únicos que están pensando allí que la Virgen María es un dios son los que piensan que nosotros tenemos idolatría con ella. Ellos son los que le están dando una connotación de dios a la Virgen María para decir que nosotros somos idólatras con ella. Si para mí no es un dios, no es idolatría. Si para claro. ellos es un dios, venga, entonces ¿para quién es Dios? Para mí no, como católico. Si para el Pues hermanito es un dios, ups, ahí es donde entra la contradicción. el problema es Entonces, ese. continuamos. Quinta aparición, 13 de septiembre de 1917. Reitera el rezo del Santo Rosario todos los días y prometió que en octubre haría un milagro para que todos crean. Eso, ojo, para que todos crean, ¿se está refiriendo al católico que se supone que ya debería de creer? No. Entonces fíjense que una sola de 6 apariciones era para que todos crean, listo, para que el resto de los que todavía no creen puedan creer. Pero resulta que hasta aquí, hasta esa quinta aparición, habían dos grupos entonces de creyentes católicos. Uno, los católicos que decimos, amén, esto es de Dios. Y los católicos que simplemente van a ver el escepticismo. Y ojo, esto es diferente a lo que decíamos al principio de que cuando una aparición es aprobada por la iglesia, yo puedo creer o no creer. Ojo, cuando yo hablo de creer o no creer, no significa que entonces el mensaje, porque yo no crea, entonces sea falso. Porque aquí lo importante de la aparición es el mensaje, ¿ya? El mensaje. Es lo más Entonces, cuando la mamá dio el mensaje a los pastorcitos y los pastorcitos están transmitiendo el mensaje, el que diga yo no le creo, lo que me tendría que decir es, ese mensaje es falso porque contradice el evangelio de esta y esta manera. Ah, no lo contradice. Ok, se haya aparecido o no se haya aparecido el mensaje que me están transmitiendo, me tendrías que servir de algo. Me tendrías que servir de algo. El mensaje, no el hecho. Que ya la iglesia analice el hecho y dice, sí, este hecho ocurrió. Amén. Listo. Pero yo sigo estando en la libertad de poder no creer en el hecho, pero el mensaje sí. Ojo, el mensaje sí, porque el mensaje no contradice el evangelio. Listo. Muy bien. Y entonces aquí llegamos a la sexta aparición. El milagro. 13 de octubre de 1917. La mamá pidió construir una capilla en su honor. Reiteró el rezo del Santo Rosario y la conversión. Y confirmó su identidad. Dijo,
soy la señora del rosario. Ah, con razón, tanto énfasis en el rosario, porque es que la Virgen de Fátima es la señora del rosario, ¿ya? La señora del rosario. Entonces, este milagro del sol resulta que había alrededor de 70,000 personas. Ojo, 70,000 personas. 70,000 protestantes, no. 70,000 personas entre creyentes, incrédulos, periodistas y hasta masones, porque recuérdense lo que les dije al principio, el contexto en el que estaba Portugal y la persecución a la iglesia tan impresionante. ¿Ya? Claro. Entonces, claro, ahí había, pero mucha gente de todo tipo, ¿ya? Mucha gente de todo tipo. Entonces, todas estas personas fueron testigos de un fenómeno extraordinario. ¿Listo? El sol pareció girar, bailar y acercarse a la Tierra. Hay muchos que han tratado de refutar este milagro del sol, pero sin éxito. ¿Ya? Ah, que es que no se vio en otros lugares del mundo, no sé qué, entonces si el sol se acercó a la Tierra, tenía que haber sido visible para todos. No necesariamente, no necesariamente, porque es que recordemos que cuando ocurre un milagro, el milagro no lo hace el santo. El milagro no lo hizo la Virgen María. Claro, La Virgen claro. prometió que iba a haber un milagro, tuvo la aparición, pero el milagro en sí mismo, por ser milagro y ser sobrenatural, viene de Dios. Entonces, Dios en su omnipotencia, si prometió el milagro en este lugar específico, en ese día específico, ante esta cantidad de personas específicas que habían allí, pues hombre, Dios fue el que lo quiso. Amén. Claro. Amén. Pero usted no me va a poder refutar a las 70,000 personas que estaban ahí viendo y fueron testigos. ¿Ya? Fueron testigos, incluso testigos hostiles, que después de esto se convirtieron. Y está documentado en periódicos que eran anticlericales, como por ejemplo el O Século de Lisboa, que es de los más famosos con su relato que aparece allí y está disponible para que cualquiera lo pueda buscar la nota precisamente allí en internet. Entonces, no fue una alucinación colectiva, ocurrió ante una multitud diversa y simultánea. ¿Y por qué no puede haber sido una alucinación colectiva? Porque resulta que incluso para el tema de la resurrección, que saben que se le apareció, por ejemplo, nuestro Señor resucitó a más de 500 personas, un ateo, que luego fue agnóstico y luego se convirtió en cristiano, resulta que está haciendo toda esa investigación. Él era un periodista, que de hecho tiene un libro que se llama El caso de Cristo, y hay película también, Lee Strobel se llama él. Y él haciendo toda esta investigación le preguntó a una psiquiatra que fue nominada incluso a premio Nobel si era posible una alucinación colectiva. ¿Y sabe qué le dijo esta psiquiatra atea a Lee Strobel en ese momento? Le dijo, vea, si se diera una alucinación colectiva, eso sería un milagro más impresionante que la misma resurrección. Porque eso es como que es imposible que dos personas tengan el mismo sueño al mismo tiempo. Imagínate. ¿Ya? Entonces, si ni siquiera dos personas pueden tener el mismo sueño al mismo tiempo, mucho menos 70,000 personas entre creyentes, incrédulos, periodistas, ateos, masones y de todo, van a tener la misma alucinación al mismo momento. Entonces, desde ahí, eso de la alucinación descartado. ¿Listo? Entonces, ojo que aunque el milagro fue un sello divino, lo esencial sigue siendo y seguirá siendo el mensaje espiritual, conversión, penitencia y el Santo Rosario. ¿Listo? Conversión, penitencia y el Santo Rosario. Ese es el mensaje esencial de Nuestra Señora de Fátima. Entonces, si tuviéramos que resumir todo lo que la Virgen vino a decirnos en Fátima, lo podríamos colocar en 4 grandes llamados. Y vamos entonces a profundizar un poco en cada uno de ellos. Primero, conversión del corazón. Fíjense, mis hermanos, que cada aparición se insiste en la conversión personal y comunitaria, ¿cierto? La propia conversión y la conversión de los otros hermanos. Entonces, la Virgen no vino a dar curiosidades apocalípticas, vino a decir lo mismo que Jesús nos dijo en el Evangelio. Marcos 1:15, convertíos y creed en el Evangelio. ¿Ya? ¿Sí? Eso, ¿Que cuando la... ¿Cómo? Eso refuta lo que los protestantes dicen, porque ellos dicen cuando se dan estas apariciones marianas, es el diablo el que se aparece ahí, no es ninguna virgen. Y no, el diablo no va a mandar, obviamente, a convertirse al evangelio, él más bien manda lo contrario. Claro, es que, a ver,
entendamos qué implica la conversión. La conversión implica una fe coherente, y la fe coherente implica confesión frecuente, Eucaristía, ¿cierto? Una vida de oración. Ay, sí, el diablo lo va a mandar a hacer eso. Hombre, ¿cómo no? Entonces, segundo, rezo diario del Santo Rosario. Fíjense que desde la primera aparición, el 13 de mayo de 1917, la Virgen repite en cada encuentro: recen el Santo Rosario todos los días para obtener la paz del mundo y el fin de la guerra. Entonces, aquí el Rosario aparece como la oración privilegiada para sostener la fe, para alcanzar la conversión, para obtener la paz. ¿Ya? Entonces, el rosario es importantísimo. A veces puede que nos dé pereza, a veces puede que, ¿cierto? Pero, hombre, eso es como cuando a una persona, digamos, que está trabajando, ¿cierto? Por su familia, y cierto día le dio pereza ir a trabajar, pero por mucha pereza que tenga, igual no va a llamar a decir: veo, es que hoy me dio pereza ir a trabajar, entonces no voy a ir porque no quiero. Ay, sí, ¿cómo Sería no? el último que ¿Cierto? haga. No puede, ¿cierto? Entonces, aunque hay veces hay cosas en la vida cotidiana que puede que nos den pereza y aún así las hacemos, ¿cierto? Ponemos nuestra voluntad que no quiere y aún así lo hacemos, cuanto más en lo espiritual, cuanto más en lo espiritual. Entonces el Santo Rosario está hecho precisamente para que nosotros podamos fortalecer nuestra vida espiritual, nuestra voluntad, nuestra fe. ¿Listo? Bien. Tercera, reparación al corazón inmaculado de María. ¿Se acuerdan que les dije que ahorita hablamos de eso? Pues bien, resulta que el 13 de junio de 1917, en la aparición de la Virgen, ella le mostró a los pastorcitos su corazón rodeado de espinas. Le mostró a los pastorcitos su corazón rodeado de espinas. Y les dijo: Jesús quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. La reparación, mis hermanos, consiste en acompañar espiritualmente a la Virgen, consolarla y unirse a su intercesión para la conversión de los pecadores. Una belleza, ¿sí o no? Claro. Cuarto, consagración de Rusia y del mundo a su inmaculado corazón. Y ojo que esto aparece con mucha fuerza en la aparición del 13 de julio, porque la Virgen también le dijo entonces en esta misma aparición a los niños: para impedirla, hablando de la Segunda Guerra Mundial, o sea, fíjense que estamos en la primera, y la mamá cogió y les dijo: para impedirla, o sea, la segunda, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi inmaculado corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados. Si atienden mis pedidos, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo. Sabemos que hubo obviamente Segunda Guerra Mundial, entonces ahí está, ¿sí o no? Entonces, esto explica la relación de Nuestra Señora de Fátima con el tema del comunismo ateo y por qué tantos ateos dentro del comunismo desprecian los mensajes de la Virgen María. ¿Por qué? Porque es que esto no era una condena política, era un llamado espiritual. Si la humanidad abandona a Dios, incluso las ideologías se vuelven instrumentos de perdición. ¿Listo? Entonces, a ver, aquí vamos a entrar con una parte muy bonita. Ustedes vieron que la Virgen María pidió la consagración de Rusia y del mundo. Pregunto yo, ¿cómo podemos los fieles vivir esa consagración entonces en lo personal? ¿Vos qué pensás, Rigo? ¿Cuál sería la mejor forma entonces de consagrarnos al Inmaculado Corazón de María? Pues obedeciendo lo que ella dijo también en esas apariciones, ¿no? Rezando el rosario, haciendo reparación, teniendo, pues haciendo sacrificios, como los que tú comentaste. Y bueno, ya que mencionas eso, hermano William, quería hacerte una pregunta que me interesa mucho. La consagración, porque dices que hay que hacer la consagración de Rusia, bueno, había que hacerla, ¿no? Al Sagrado Corazón de María. Mi pregunta es, ¿la consagración de un país solo la puede hacer un obispo en un acto solemne como una misa y el presidente, o la puede hacer un sacerdote o cualquier persona rezando el rosario o haciendo una oración de consagración? Ya. Bien. Un sacerdote simplemente porque quiso puede orar por el mundo entero, por el país, como quiera, ¿cierto? Pero esa consagración, por ejemplo, de la ciudad, así la puede hacer, por ejemplo, el obispo local, ¿cierto? O
el presidente de la arquidiócesis de un país puede obviamente consagrar su país, ¿ya? O el Papa, por ejemplo, consagrar el mundo entero, pero resulta, mi hermano, que San Juan Pablo II ya hizo la consagración a Rusia y al Inmaculado Corazón de la Virgen María. San Juan Pablo II ya hizo esa consagración, pero resulta que el mismo San Juan Pablo II también nos dijo algo, y ahí es donde entra esta parte que por eso te preguntaba lo de la consagración personal, porque resulta que la iglesia ha visto en el método de San Luis María Griñón de Montfort la forma y el método más claro y recomendado para consagrarnos al Inmaculado Corazón de María, que se llama la consagración a Jesús por María, que es la consagración de los que tenemos esta medallita. ¿Ves? Resulta que San Luis María Griñón de Montfort elaboró un método de consagración muy hermoso y lo plasmó en un tratado que se llama el Tratado de la Verdadera Devoción a la Virgen María. Pero este proceso tiene un proceso intelectual, racional y espiritual muy concreto y objetivo, ¿ya? Que consta de 33 lecciones. Y uno, ¿qué? Sí, lo que pasa es que hay unas consagraciones, todo un diplomado, mi hermano, y aquí está el diploma, y está el diploma. Resulta que cuando la Virgen pidió esa consagración, hay varios tipos de formas de consagrarse. De forma devocional, nosotros podríamos en este momento decir, oh señora mía, oh madre mía, yo me entrego enteramente a vos y en prueba de mi filial afecto os consagro en esta noche mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra, todo mi ser, ya que soy todo vuestro, madre de bondad, guardadme y defendedme como hijo y posesión vuestra. Amén. Esa es una oración de consagración muy bonita, cualquiera la podemos hacer. ¿Quedamos consagrados? Sí, claro que sí, pero resulta que es que esta consagración puntual es la única recomendada por los papas, por el magisterio, y con un proceso específico y completo que no hace otra cosa sino renovar nuestra consagración por excelencia. ¿Sabes cuál es nuestra consagración por excelencia, Rigo? A ver, dime. Y quería el preguntar. bautismo. Eso, bueno, sí. No, te quería preguntar. Sí, dime. Perdón, te quería preguntar por otra consagración, la del Sagrado Corazón de Jesús. Devocional, muy bonita y hermosa. Lo que pasa es que esta consagración de la que yo te estoy hablando no es un simple devocional. Es una consagración donde nosotros vamos a renovar los compromisos bautismales, ¿ya? A través de estas 33 lecciones que lo que hacen es llevarnos a un conocimiento claro de cómo debemos vivir nuestra fe católica de forma coherente, consciente y organizada, ¿ya? ¿Por qué? Porque resulta y pasa lo siguiente, fíjate pues, pasa lo siguiente. Hay 4 bloques en los que se divide esta consagración de 33 lecciones, ¿ya? Y mira, mi hermano, cómo están organizados de forma lógica y coherente para nosotros aprender a vivir nuestra fe de forma organizada. Bloque número 1. El bloque número 1 consta de 12 lecciones y se llama el bloque de conocimiento del mundo, ¿ya? Y fíjate que en este bloque, el conocimiento del mundo, nosotros vamos a aprender a conocer precisamente cuáles son los enemigos del alma: mundo, demonio y carne, ¿ves? Y aprender entonces lo que en realidad es pecado, lo que no es pecado, cómo caer en pecado, qué es la triple concupiscencia, que la triple concupiscencia son nuestras inclinaciones desordenadas. Cuando nosotros nos bautizan de pequeñitos, se supone que uno adquiere unos compromisos como papá con su hijo como bebé, y normalmente no los cumplimos. El padrino también adquiere esos compromisos, y el bebé también, y por eso el papá debe enseñarle a su hijo cómo cumplir con esos compromisos. Y si yo le pregunto en este momento a los hermanitos del chat, a ver, ¿se acuerdan cuáles fueron los compromisos adquiridos en el bautismo? No me los van a citar. Y el que me lo cite, pues lo felicito, pero la mayoría no los va a citar. Venga, ¿cuáles son los compromisos del bautismo? Les tiro el primero: renuncio a Satanás, a sus seducciones y a sus obras, ¿ya? Entonces, en ese orden de ideas, fíjense que el conocimiento del mundo nos va a mostrar cómo el mundo nos tienta para obviamente caer en tentación, nos va a dar un conocimiento puntual de cómo nos tienta el demonio, pero el peor de los enemigos, que es la carne, yo mismo. Entonces me enseña a identificar cuáles son las
formas en las que yo mismo puedo caer en tentación. Y fíjate, hermano, que en el bloque del mundo aparece, por ejemplo, apologética. Es un tema, la apologética es un tema entre los 33. ¿Por qué? Porque yo debo conocer mi fe para aprender a defenderla, pero no es el único tema. Y a veces nosotros nos simplificamos la vida creyendo que únicamente está o rezar o aprender apologética, pero resulta que el combate espiritual y la fe católica es mucho más amplia. Y fíjate que esto es apenas el bloque número 1, que es el del mundo. Luego sigue el bloque número 2, que se llama conocimiento de sí mismo. Y en el conocimiento de sí mismo, pues yo me voy a mirar a un espejo, en realidad, cómo está mi alma de podrida por el pecado. Me voy a dar cuenta un montón de cosas que yo ni siquiera conozco sobre mí, las falencias, aprender a identificar cuál es mi pecado predominante para aprender a pelear contra él, porque si yo no conozco mi enemigo, ¿cómo lo combato? Entonces a veces caemos y caemos en un pecado, pero porque no conocemos su origen y no sabemos cómo pelear contra él. Entonces ahí están 7 lecciones del conocimiento de sí mismo. Luego vienen otras 7 lecciones que se llama conocimiento de María. Y aquí es muy hermoso porque es que resulta que cuando uno lleva la consagración en 9 meses haciendo la alusión, la alegoría de que vamos a estar esos 9 meses en el vientre de la mamá para nacer como hijos predilectos de la Virgen María. Por eso nos consagramos a su inmaculado corazón, a tener como nuestro Señor Jesucristo tiene su sangre de manera física, material en la consagración, pero nosotros vamos a compartir esa sangre espiritual de la mamá, nos vamos a convertir en hijos de la mamá, hijos predilectos a través de la consagración, ¿ya? Entonces, en el conocimiento de María nos vamos a dar cuenta la verdadera devoción, la falsa devoción. ¿Cómo podemos nosotros en serio sí caer en idolatría con la Virgen María y a veces no darnos cuenta? Pero ¿a qué punto nosotros podemos llegar a amar tanto a la Virgen María conociéndola? Y ahí aprendemos entonces a identificar cuáles son los dogmas de la Virgen María, los que sí nos enseña la Iglesia. Aprendemos a ver cuáles son estas apariciones marianas, los mensajes, que no solamente hay 3 apariciones, sino que son muchas más, y cuáles son los mensajes de la Virgen en cada una de estas apariciones. Entonces es muy hermoso porque es casi que un curso de Mariología express súper hermoso. Y, pero si ven, ¿y dónde está Jesucristo? Pues precisamente el último bloque, el cuarto, se llama conocimiento de Cristo. ¿Por qué? Porque la Virgen María es el medio y Jesucristo es el fin. Y eso es lo que nos enseña a nosotros Montfort. La consagración es un camino que recorremos junto a la Virgen María para llegar más perfectamente a nuestro Señor Jesucristo. Y en el conocimiento de Cristo vemos por qué la encarnación, por qué necesitamos ser salvados, por qué la Eucaristía, por qué la vida eterna, la importancia de que nosotros podamos vivir una fe coherente. Y entonces cuando nosotros terminamos esas 33 lecciones, nosotros vamos a ver, así a decir, ya estamos grandes. No es un segundo bautismo, no, ya estamos bautizados. La consagración lo que nos va a ayudar a nosotros es a decir, ok, voy a renovar los compromisos adquiridos en el bautismo, pero ahora lo voy a hacer de forma consciente, porque ya entiendo después de esas 33 lecciones a qué es a lo que yo me estoy comprometiendo de verdad como católico, para darle al Señor un sí definitivo y caminar mi fe de la mano de la Virgen María como un católico coherente, fiel, y no porque, ay, yo sé mucha apologética, sé demasiado, no sé qué, pero mi vida espiritual está chiquitica, o es que yo oro un montón, pero no conozco mi fe, y no conozco el catecismo. Entonces yo no conozco mi fe, conozco la fe que me pueden decir de revelaciones privadas muchas veces y les doy un asentimiento como si fueran dogmas sin ni siquiera saber lo que en realidad es un dogma. Entonces yo debo conocer mi fe, pero yo debo saber también cómo caminar de forma personal en mi vida cotidiana. Y esa es la consagración a la que nos ha invitado la mamá cuando nos dice que quiere que el mundo entero se consagre a su inmaculado corazón. ¿Alguna pregunta hasta ahí, mi hermanito? Ya para que pasemos como a la parte final que vamos a hablar de los pastorcitos de Fátima. Sí, una pregunta de María del Carmen dice lo siguiente. ¿Y qué nos dices de la consagración según el método de San Maximiliano Kolbe al Inmaculado Corazón? Es una consagración hermosísima y va por el mismo lado y estilo de San Luis María Griñón de Montfort. De hecho, también es citado en el Magisterio, aunque la consagración más recomendada por el método como tal, por lo concreto de cada uno de los módulos, por así llamarlo, es la de Montfort, ¿ya? Pero cuando nosotros, digamos, ya nos consagramos con el método de Montfort y hacemos, por ejemplo, el método de San Maximiliano Kolbe, lo entendemos de una manera incluso mucho más puntual y decimos, esto es muy bonito, o sea, es como un complemento, como, a ver, digamos, cuando alguien hace una carrera, ¿cierto? Y entonces luego más una maestría. Ahí está. Es como por dar como un ejemplo más o menos de lo que podría ser. Y una pregunta, William, ¿cuándo y dónde se puede hacer esa consagración de Montfort? Bueno, mi hermano, te cuento que hay varias comunidades
que llevan a cabo el proceso de consagración a Jesús por María de forma presencial en varios países. Obviamente, yo recomiendo mucho la comunidad con la que yo me consagré, que es Lazos de Amor Mariano, ¿ya? Pero también les puedo recomendar en mi canal, en la sección de listas, está precisamente el proceso completo de consagración de forma virtual. Yo lo tengo, ahí están las 33 lecciones. De hecho, la Eucaristía al final nos la regaló el padre Byron. Ojo, aunque fue Eucaristía virtual por la homilía tan hermosa y todo eso, la Eucaristía al final de la consagración tiene que ser presencial, ¿ya? Porque tenemos que llegar a la comunión para comulgar en gracia, después de haber hecho un examen de conciencia muy bonito que se hace durante la consagración. Pero en mi canal, en la sección de listas, está consagración a Jesús por María y están todas las lecciones, desde la introducción hasta el final, de cómo obviamente ahí está cada punto. Y de hecho hay varias lecciones que no doy yo. Hay, por ejemplo, una lección para que da mi hermano Hugo Delgado, que también es consagrado, Dante Urbina, que también es consagrado con el mismo método de Montfort. También hay charla del padre Byron, hay charla de Fray Nelson Medina. Hay varias charlas así de varios hermanos para que obviamente podamos vivir esa consagración de la mejor manera para los que la quieran ver. También, como dice aquí la hermana, los heraldos del Evangelio también hacen el proceso y está muy bonita también la forma en la que ellos la dictan. Ya está pues como en cada persona, pero lo importante es difundir la consagración a Jesús por María, porque es la manera más bonita y como la recomendó obviamente la iglesia, el magisterio, San Juan Pablo II, Pablo VI, nos la recomendaron en el magisterio, la recomendaron ellos en el magisterio. Yo durante la consagración lo explico con fuentes y con todo. Ok. Y hermano, una pregunta, es que no sé cómo decir la palabra, o si suena muy fea la pregunta. Cuando una persona se consagra, como lo estás diciendo, ¿qué, entre comillas, qué beneficios tiene? No sé si esa es la palabra adecuada o... Sí, no, está bien. Pero, mi hermano. Por ejemplo, porque es que hay unas promesas incluso de la consagración. Y ahí también entra el tema de la Virgen de la Medalla Milagrosa. O sea, es que por eso es que es la misma mamá. Es la misma mamá. Pero hay unas promesas de la consagración. Y por ejemplo, hay una muy hermosa, que es que si usted se consagra, tarde o temprano su familia entera se consagra. Ah, pero es que yo tengo por allá un tío que eso es satánico, no sé qué. Tarde o temprano la familia se consagra. O sea, hágame eso, es una promesota, ¿sí o no? Impresionante. Entonces, mi hermano, los beneficios, primero, veámoslo de esta manera, empezar a vivir cada uno nuestra propia fe de forma más coherente. Porque muchas veces, bueno, ¿y yo cómo hago? ¿Cierto? ¿Y yo cómo hago para aumentar mi espiritualidad, mi vida de fe? Uno empieza a hacer la consagración lo lleva a uno de la manito, como cuando la mamá lo llevaba a uno al jardín de niños. Lo mismo va a hacer la Virgen María con nosotros, enseñarnos a vivir la fe de la mejor manera, de la forma más coherente, a través de esta consagración, porque vamos a empezar a conocer cómo es el combate espiritual real, porque sí, podemos ser católicos, amar a la iglesia, obedecer al magisterio, pero si nosotros no sabemos llevar nuestra propia fe, caminar nuestra propia fe en lo cotidiano, pues va a ser muy difícil, ¿cierto? Entonces la consagración a nosotros nos da eso, es como un manual de cómo ser un buen católico. Wow, wow. Entonces, vamos ya en la recta final de esta charla y vamos entonces a hablar de los tres pastorcitos. Entonces, ¿quiénes eran estos pastorcitos? ¿Qué pitos tocan en todo este cuento? ¿Cierto? Pues resulta que tenemos a los tres pastorcitos, Lucía dos Santos, Jacinta y Francisco Marto. Eran tres niños humildes de Aljustrel, pastores de ovejas, que vieron las apariciones. Entonces, Francisco Marto, 1908 a 1919. Niño contemplativo, dedica largas horas a la oración, en silencio, a, como decía él, consolar a Jesús oculto. Falleció a los 11 años, víctima de la gripe española. Jacinta Marto, 1910-1920. Profundamente sensible al sufrimiento de los pecadores, ofrecía sacrificios por su conversión. Falleció a los 10 años en un hospital de Lisboa, también por la gripe española. Lucía dos Santos, 1907 a 2005. Fue la mayor y fue la única que vivió hasta anciana. Se hizo religiosa carmelita y gracias a ella conocemos los mensajes y los secretos, pues fue ella la encargada de transmitirlos a la iglesia. Entonces, Jacinta y Francisco fueron beatificados por San Juan Pablo II en el año 2000 y canonizados por el Papa Francisco en el año 2017. Entonces, ya ellos son Santa Jacinta y San Francisco Marto. ¿Listo? Lucía
falleció en olor de santidad. Su proceso de canonización está en marcha porque en este momento ella es sierva de Dios desde el año 2017. Para el que no sabe lo que es ser siervo de Dios en el proceso, es el primero de 4. Lo invito en mi canal, tengo precisamente un video donde explico cómo es todo el proceso de canonización. ¿Qué significa ser siervo? ¿Qué significa luego precisamente pues de ser siervo, qué significa venerable, luego qué significa beato y luego qué significa obviamente estar canonizado? Entonces explica cada uno de ellos de forma muy puntual para que obviamente se pueda entender cuál es el proceso en el que lleva cada uno. En este momento entonces Lucía es sierva de Dios desde el año 2017. Ahora, ¿qué es eso de los 3 secretos de Fátima? Pues resulta que Lucía escribió esos 3 secretos entre 1941 y 1944 a pedido de la iglesia. Ojo, no fue ella, les voy a tener unos secreticos por aquí. No. Fue la iglesia la que se lo pidió. ¿Listo? Entonces no son secretos así al modo esotérico, sino que son partes del mensaje de la Virgen que en su momento no se difundieron públicamente para evitar malas interpretaciones. La iglesia siempre custodiando de forma prudente corazón y la mente de los fieles. Entonces la iglesia, entendiendo los mensajes que estaban allí, simplemente los partió como en estas 3 partes para evitar las malas interpretaciones. Entonces, ¿cuáles fueron los 3 mensajes como tal? Primera, la visión del infierno del 13 de julio de 1917. Los niños vieron el infierno y a las almas de los condenados. La Virgen les dijo, para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. Otra vez, ¿ves? Para salvarlas. Es que claro, es muy lógico, Rigo, mi hermano, si uno aprende a vivir su fe católica de forma coherente, como nos lo enseña la consagración, pues nos salvamos. Pues nos salvamos. Es que te estaba entendiendo mal, para salvar las almas del infierno, pero obviamente no esas que no. Claro. Sí, no. O sea, para salvarnos nosotros y prevenirnos de eso, de llegar allá. O sea, la Virgen le mostró a los pastorcitos precisamente el infierno y las almas de los condenados. Entonces, la Virgen está diciendo, venga, para salvar a las almas, de no llegar ahí, a ese destino de condenación, pues hombre, hay que establecer en el mundo la devoción al Inmaculado Corazón. ¿Y qué es la devoción al Inmaculado Corazón? Hombre, la consagración. ¿Y qué es la consagración? Un proceso en el que si yo aprendo a vivir mi fe católica de la mejor forma, coherente y con un anhelo de santidad, 1 más 1. ¿Sí o no? Entonces, la consagración de Rusia y la devoción de los primeros sábados. ¿Y eso qué es la devoción de los primeros sábados? La devoción de los primeros sábados es el rosario de aurora a las 6 de la mañana, hacer los primeros sábados de cada mes, y ofrecerlo precisamente por la salvación y la paz del mundo. O sea, es una devoción muy bonita. Hay muchas personas que lo hacen y lo llevan hacia cabo. La Virgen María entonces advirtió sobre una guerra peor, que efectivamente fue la Segunda Guerra Mundial. Y entonces advirtió de los errores del comunismo que Rusia esparciría por el mundo si no se la consagraba a su corazón. Y aquí entra entonces el tema que ya desarrollamos antes: la conversión, la oración, la penitencia, la reparación. Y el tercer secreto fue publicado recién en el año 2000 por la Santa Sede, que hay gente que dice, ese secreto todavía está escondido. No, desde el 2000 ya se dijo. Hay gente que sigue, los secretos. No, desde el 2000 ya la Santa Sede lo publicó. Y es que una visión simbólica de la iglesia perseguida. Un obispo vestido de blanco, interpretado como el Papa, que cae como mártir junto a obispos, sacerdotes y fieles. Y pues resulta que San Juan Pablo II, el Papa, interpretó esa visión a la luz del atentado que él mismo sufrió en el año 1981, justo un 13 de mayo. Justo un 13 de mayo. ¿Ya? Entonces, el cardenal Ratzinger, futuro Papa Benedicto XVI, explicó que el mensaje de Fátima es una exhortación a la oración y a la penitencia, no una predicción cinematográfica del futuro. Es que la gente empieza a darle unas interpretaciones todas apocalípticas, ¿no? Los mensajes de las apariciones de la mamá son muy puntuales, no contradicen el evangelio: conversión, oración, sacrificio.
Entonces hay gente que empieza a dar interpretaciones futuristas, apocalípticas, y eso no es así. Jesús fue muy claro, nadie sabe el día ni la hora. Entonces una aparición de la Virgen María nunca nos va a venir a decir ni el día ni la hora. Punto. Cierto. Entonces, que han habido apariciones, que no sé qué, que es el mundo acá, no de cuánto, que los 3 días de oscuridad, que tal cosa. No, señor. Primero son relaciones privadas. Y como la iglesia nos dice que no estamos obligados a creer en relaciones privadas, entonces la salvación de nadie, de absolutamente nadie, puede depender de una revelación privada. Por eso lo que necesitamos para la salvación ya está en las escrituras y en la santa tradición. ¿Listo? Muy bien. Entonces, para finalizar, mis hermanos, Fátima no es un recuerdo romántico de 1917. Fátima es un llamado actual, hoy, a la conversión, la oración, la penitencia y la consagración. Sí, Jesús dijo que nadie sabe el día ni la hora. Eso para la iglesia siempre ha querido decir que el día y la hora es hoy, porque como no sabemos, entonces no sabemos mañana. Entonces el día para la conversión, para la oración, para la penitencia y para la consagración es hoy. ¿Listo? Entonces hoy, mis hermanos, más que nunca necesitamos redescubrir este mensaje, porque el mundo sigue en guerra, la fe sigue siendo atacada y el Claro. pecado sigue destruyendo almas. Entonces, mis hermanos, les invito a que cada día recemos el Santo Rosario, que nos consagremos al Inmaculado Corazón de la Virgen María y que vivamos en conversión continua. Yo lo he repetido muchas veces. El santo cura de Ars decía que el proceso de conversión dura hasta 10 minutos después de muerto. Eso quiere decir que la conversión es todos los días. Todos los días le debo decir al Señor que sí. Yo no puedo decir, ya estoy convertido. Eso es falso. Eso es falso. Estamos en proceso de conversión, porque la conversión dura hasta nuestro último momento. ¿Listo? Y entonces cierro esta charla, mis queridos hermanos, y Rigo, con esta pregunta. Mis hermanos, cuando escuchamos entonces hablar de Fátima, ¿vamos nuevamente a pensar ahora solo en el milagro del sol o también vamos ahora ya a pensar en el llamado urgente de conversión y de consagración? Gracias. Muy bien, hermano, muy bien. Excelente, como siempre, esta charla, hermano. Eh, híjole, ahora, hermano William, para octubre yo tenía pensado hacer algunos programas de diferentes cosas. Y ahora que estabas hablando, se me ocurrió uno. Y yo digo, ¿será que William me puede dar? Porque siempre que hay, que nombran a un Papa Nuevo, siempre se habla de eso. Yo digo, William es el indicado. Sobre las famosas profecías papales, como la de Pedro Romano, ¿no? Que es el último, ¿se acuerda? Pero mucha gente, yo sé que puede ser muy tonto y todo, pero mucha gente que las cree o creen que es algo de la iglesia. Bueno, ahí está precisamente lo que explicamos desde el principio, la distinción entre revelación pública y revelación privada. Cuando estamos hablando de profecías, estamos hablando primero de pseudo revelaciones privadas, porque es que, a ver, ojo, se convierte en revelación privada oficial cuando la iglesia le da su asentimiento, Claro, ¿ya? claro. Y la iglesia nunca le ha dado asentimiento a esas supuestas profecías. Cuando la iglesia hace un asentimiento, lo hace de forma oficial, no lo hace a las espaldas o venga nada más creámoslo por aquí unos poquitos. No, 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 no. El problema es cuando nosotros queremos y como que necesitáramos tener ese tipo de profecías y de creencias, de revelaciones, de místicos y todo, que tal místico por allí se le apareció a la Virgen en una sopa y le dijo que entonces dentro de 2 años, entonces el mundo se va a... Eso es falso, eso es falso. Y para mí es falso hasta que la iglesia no me diga lo contrario. Y ojo, Claro. que si incluso la iglesia llegara a decir lo contrario, aún así yo sigo teniendo libertad de no creerlo. Sí, ¿Ven? claro, Ese es claro. el tema con las revelaciones privadas. Entonces, todas esas supuestas profecías papales, falso. Eso es falso. Bien, nos pregunta María del Carmen, ¿se tienen recortes periodísticos sobre lo que dijeron del milagro del sol y cuál fue la impresión mayoritaria? ¿Qué fue milagro o hecho meteorológico o parecido? Precisamente, uno de los más famosos es del periódico O Século, que primero era un periódico anticlerical del todo. Y el periodista que hizo la nota es un periodista que era ateo y se convirtió con el milagro del sol. Entonces sí, ya existen esos recortes y están en Google disponibles, incluso fotografías del periódico de la época y todo. Es impresionante. Es que tenía que ser ateo para que trabajara para un periódico con un nombre tan feo, ¿no? Ahora, otra pregunta, hermano, porque aquí la vi claro mientras la... Ah, bueno, esto.
Está. Dice, ¿cuánta gente se convirtió a partir del milagro de Fátima? ¿Qué hay de los que dicen que era un alien, un ovni? Son ridículos, pero sería bueno mencionarlo. Bueno, a esos hay que mandarlos con Bueno, Pacheco, ¿no? Los que dicen que son un ovni o algo así. pues a ver, para saber una cifra específica es muy difícil. Es muy difícil. Había alrededor de 70.000 personas allí, pero hay muchas personas que pueden haber tenido una conversión muy bonita de corazón y nunca haberlo dicho. Entonces ahí sí, Claro. muy difícil. Lo que sí sabemos es que hay testimonios de muchas personas que se convirtieron. Listo. Allí, incluso algunos que ya están abrazando, por ejemplo, el protestantismo. Es que fíjense la fecha, ¿cierto? Entonces, había muchos que también están pegando pues del protestantismo allí y también hubo muchas conversiones de ellos, no solamente de escépticos, sino de personas que en el protestantismo decían que era de que si Dios es verdad que hacía un milagro a través de la Virgen, que ellos lo querían ver, y más de uno de ellos precisamente vieron en este signo una realidad de que Dios hacía milagros a través o por intercesión de la Virgen María, y entonces ahí ya todo les cuadró y entonces dieron su asentimiento de fe a la Iglesia Católica. Entonces hubo muchísimas personas. Ahora, los que dicen que fueron aliens, ovnis, con no sé qué, tal cosa, a ver, depende de quién lo esté diciendo, porque eso es muy gracioso. A ver, si eso me lo está diciendo a mí un ateo, necesita más fe para creer en eso que para creer en Jesucristo. ¿Ya? Y si eso me lo está diciendo a mí un protestante, ¿cuál es su evidencia para decir que fueron ellos? ¿Cuál es tu fuente? Como diría mi gran amigo Dante Urbina, tortúralos por la fuente. ¿Ya? O sea, si me van a decir que son aliens, ok, listo. Hay cosas que son posibles y hay cosas que son probables, ¿cierto? Entonces, yo a usted puedo creer, mi hermano, cosas imposibles que pueden ser hechos milagrosos, que vengan de Dios, ¿cierto? O incluso algunos hechos preternaturales causados por el enemigo, ¿cierto? Pero siempre hay un contexto espiritual específico que nos puede demostrar si viene de Dios o si no viene de Dios. Ahora, hay cuestiones que son probables o improbables. A mí, si me van a decir que eso fue una cuestión de aliens y extraterrestres, pruébalo. O si simplemente es tu especulación, pues es tu opinión. No quiere decir que haya que creer tu opinión ante las evidencias históricas supremamente documentadas del hecho puntual milagroso dentro de la aparición de la Virgen María. Entonces, dato mata relato. Así es. Nos pregunta Campero Chile, ¿por qué generalmente vemos apariciones de María y nunca de algún apóstol o algún patriarca? Sé de San José, de Santiago, pero no mucho más. ¿A nadie se le apareció Pablo o Pedro? De hecho, creo que sí. Creo que hay apariciones precisamente también de los apóstoles. Lo que pasa es que ¿por qué casi siempre acudimos allá así a la Virgen María? Porque es que nosotros a los santos le pedimos intercesión, ¿cierto? Nosotros a los santos le pedimos intercesión. Pero es que la Virgen María es la llena de gracia. La Virgen Claro. María es la llena de gracia. Nuestro Señor anteriormente enviaba ángeles como mensajeros, ¿cierto? Y a partir de que la Virgen María se convierte en la reina de los ángeles, como también está en una de las letanías, reina de los ángeles, ¡ah, eso es una idolatría! No, señores, la madre del rey es la reina, lo dice desde el Antiguo Testamento. Entonces, la Virgen María es la madre de Jesús, Jesús es el rey, la Virgen María es la reina. Entonces, si Jesús es el rey del cielo, rey de los ángeles, entonces la Virgen María también es reina de los cielos, reina de los ángeles, o sea, es lógica, regla de tres simple. Entonces, la reina de los ángeles es la que ha adquirido como esta tarea de ser ahora la que está trayendo el mensaje de nuestro Señor, porque no es lo mismo que un ángel que no ha sido humano pueda comprender la debilidad humana, como si la Virgen María, que aunque nunca tuvo pecado y fue sin pecado concebida, sí es como, por así decirlo, la que representa lo mejor de la raza humana. Entonces es ese punto, ese puente que podemos tener nosotros entre nosotros y nuestro Señor Jesucristo, no entre el Padre, porque recuerden que el único mediador entre los hombres y el Padre es nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero por qué? Porque Él medió por todos nuestros pecados en la cruz, pero no quiere decir que la mamá no pueda hacer ese puente entre nosotros y su Hijo, precisamente. Así lo decidió Dios. La encarnación fue a través de qué puente? Pues la Virgen María. Fue la Virgen María la que obviamente dio su sí para nosotros poder tener a nuestro Señor Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Entonces ella, desde que Dios decidió que ella fuera el puente, ahora y aún lo sigue siendo. Ella sigue siendo entonces ese puente. Así es, hermano.
Bueno, hermanos, pues muchas gracias por todos, por estar aquí en esta hora y media que llevamos de programa. Dios me les bendiga. Recuerden compartir este programa para que llegue a la mayor cantidad de personas posibles. Bueno, hermano William, no sé, unas últimas palabras para ya despedir el programa. Nada, mi hermano, agradecerte nuevamente por la invitación. A todos los hermanos que estuvieron aquí pendientes y atentos a la charla, qué bonito que también haya buena cantidad de gente queriéndose formar y queriendo aprender también de estos temas de espiritualidad, que no excluyen la apologética, porque obviamente en todo la podemos meter de una manera muy bonita, pero que son mayormente espiritual, pero para que nosotros podamos fortalecer nuestro caminar de fe de forma personal también. Claro. Entonces, nada, muchísimas gracias, mi hermano, por la invitación. Una charla más, un día más con los hermanos. Y nada, me despido como siempre. Me gusta hacerlo a mí de la mano de mi gran amigo San Agustín, diciéndoles que nadie ama lo que no conoce. Dios los bendiga, la Virgen los acompañe, paz y bien. Muchas gracias, hermano William. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Que Dios me los bendiga, que Dios me los cuide, que tengan una bonita y santa noche. Si este tema te ayudó, recuerda que dando clic en el video que aparece en pantalla vas a poder enfocar tu fe mucho mejor. Que recuerda, como dijo mi gran amigo San Agustín, nadie ama lo que no conoce. Así que bien, dale clic y no te lo pierdas. Nos vemos adentro. Paz y bien.